Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a compartir con ustedes un programa especial. Seguramente ya lo saben, en la Semana de Turismo, el primer sábado de la Semana de Turismo, se murió Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute lo conocen, es un amigo de La Máquina de Pensar. Hemos grabado muchas conversaciones con él. Luis Eduardo Aute ya había sufrido un grave accidente cerebral y cardíaco en el 2016 y después de 2 meses de estar en coma se recuperó. Y bien, el sábado de Semana Santa, que se llama Sábado de Gloria, se nos fue Luis Eduardo Aute. Hoy vamos a recordarlo varias veces más aquí en La Máquina, pero comenzamos de esta manera. Hoy lo que vamos a escuchar es la entrevista que le hiciéramos el día del recital. Ustedes saben que el martes pasado Luis Eduardo Aute realizó su recital ahí en el auditorio Adela Reta. Por la mañana fuimos ahí al hotel, al Radisson, para conversar con Aute sobre el arte, sobre las capacidades, sobre las disciplinas que él aborda como artista integral que es, porque hay que decirles que ustedes ya lo saben, ¿no? Aute es conocido como músico, pero sobre todo es un pintor y dibujante, es un poeta, ha publicado 10 libros de poesía y también es un cineasta. Esta es parte de la conversación que mantuviéramos con Luis Eduardo Aute esta semana. Luis Eduardo Aute, estamos con vos después del éxito que tuvimos, por suerte, en Un perro llamado Dolor. Y una pregunta que no tiene que ver con la actualidad, sino con tu trayectoria. Estamos en general en la sociedad trata de encasillar a los artistas. ¿Cómo fue tu búsqueda o tu trabajo para hacer varias disciplinas artísticas o ser reconocido en varios lados? ¿Tuviste problemas, complicaciones para poder hacer música? Pintura obviamente era lo tuyo de toda la vida, cine, pero el reconocimiento en general, no sé, me parece a mí que para los artistas hasta en eso somos encasillados. Pues sí tuve dificultades, tuve problemas cuando empecé a grabar canciones, a escribir canciones y sobre todo a grabar discos, ¿no? Yo empecé a pintar muy joven, la primera exposición la hice a los 16 años, el primer disco lo hice a los 23 o por ahí, ¿no? Y yo ya había empezado a hacer exposiciones con regularidad y empezaban a pedirme cuadros para ferias internacionales, ¿no? La Bienal de Sao Paulo, la Bienal de París. Y fue grabar el primer disco y se interrumpió todo eso, ¿no? Ibas a poner en una galería importante de Madrid y no pude hacer la exposición porque no veían para nada que un pintor escribiera canciones y que las cantara. Y se me cerraron ahí todas las puertas, ¿no? Estuve muchos años sin exponer, pero con dificultad de exponer en galerías buenas, en galerías de prestigio, ¿no? Porque no acababan de asimilar el hecho de que pintara en serio, de que estuviera absolutamente dedicado a la pintura y que al mismo tiempo también fuera un cantante, ¿no? Que fueran canciones mías, ¿no? Y aún hoy todavía hay cierta reticencia, ¿no? Cada vez menos porque la gente joven los artistas jóvenes ahora son multidisciplinares, hacen cómics, aparte de la pintura, tocan en grupos de rock, hacen videoarte, en fin, no hay ningún prejuicio en la gente joven hoy, ¿no? De utilizar cualquier tipo de medio de expresión, ¿no? Felizmente, ya es así. Pero a mí me costó muchísimo, y ya te digo, se me cerraron todas las puertas, no les parecía. Me acuerdo un crítico, José María Moreno Galván, un gran crítico en España, que me hizo una excelente crítica de una exposición. Después cuando me lo encontré, prácticamente no me dirigía la palabra, era como un apestado. Hasta que pude hablar con él y me dijo: mira, es que eso de hacer canciones no es serio. No es serio. ¿Cómo te metes a hacer canciones? Te has destruido tu carrera como pintor.
Bueno, eso me deprimió mucho, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué le voy a hacer? Voy a seguir adelante, no voy a reparar en estas objeciones, ¿no? Pues me gusta pintar, me gusta escribir poemas, me gusta el cine, ¿por qué me voy a tener que reprimir? Y bueno, pues ya, si tiene ya algún valor lo que hago, pues ya lo tendrá vivo o muerto, me da igual. Pero lo que no quiero es automutilarme en la experiencia de probar medios distintos para expresar cosas, ¿no? Pero sí estuve muchos años con ese impedimento, ¿no? de que ya no era serio. Un pintor era como entonces era como un sacerdote, ¿no? De la pintura. No podía ni siquiera meterse en un terreno, aunque fuera plástico, en un terreno que no fuera simplemente la pintura, ¿no? O el grabado, el dibujo, ¿no? Fuera de eso ya era una intromisión, era una adulteración de esa misión sacerdotal del artista, ¿no? Felizmente los tiempos han cambiado y ya, o sea, el campo de la experimentación y de la comunicación a través de una disciplina artística ya no está reprimida, es abierta y cada uno hace lo que quiere, como puede, y ya no hay pautas en ese sentido, ¿no? Felizmente. Pero y en el caso, por ejemplo, de la poesía, porque también a veces los escritores son más, no sé, digo, el tema de plantear las cosas como excluyentes, o uno o el otro. Sí, así es. No, incluso escribir poemas, un pintor tiene que pintar, ¿no? Poemas no se entiende bien, ¿no? Que también sea poeta, ¿no? O intente ser poeta, ¿no? Por lo menos en España el ámbito de la pintura era tremendamente monacal, ¿no? Eran todos como todos los pintores eran sacerdotes de su oficio, ¿no? Y yo no entiendo de esa manera. Yo creo que el artista debe sentir curiosidad por cualquier tipo de medio que le procure que le pueda servir para expresarse, ¿no? Dijiste en un momento en el Centro Cultural, y yo te lo he escuchado en otros momentos también, que por ejemplo Picasso era un gran pintor pero no era un artista. ¿Qué sería ser un artista? Para mí el concepto de artista, que es una palabra que temo mucho porque es muy grandilocuente, ¿no? Artista, ¿no? ¿Quién es artista y quién no? Pero asumiendo el concepto, yo creo que artista es el poeta, debe ser un poco poeta, debe ser un transgresor de lo obvio, debe procurar una mirada distinta, debe sugerirte una perspectiva nueva sobre cualquier tipo de reflexión. El artista es más mago, es alguien que te propone cruzar el otro lado del espejo, que sugiere, ¿no? Y Picasso es un gran pintor, uno de los más grandes pintores de la historia de la pintura, pero sin embargo no detecto claves poéticas en su pintura, ¿no? Es muy obvio, es un conocedor al máximo de la transgresión con materiales plásticos, ¿no? Pero es todo muy obvio, no hay misterio desde mi punto de vista, no hay misterio en la pintura de Picasso. Incluso sus pinturas eróticas, los grabados eróticos, no son nada eróticos, son más pornográficos que eróticos, ¿no? No hay misterio, ¿no? No hay sugerencia, es todo muy obvio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un gran pintor, pero yo no encuentro magia en la pintura de Picasso, ¿no? Salvo en algún cuadro que otro, ¿no? En el Guernica, por ejemplo, creo que sí, el Guernica es una pintura misteriosa, siempre se descubre algo cuando la observas, es una pintura enigmática, llena de tensión poética, ¿no? Yo tengo un pequeño texto, un poemillo que digo que siempre fue rehén de la paleta de Picasso la poesía. Solo en el Guernica pudo el poema más que el pintor. Ahí le pudo la poesía, ¿no? Le ganó. Bueno, esa es mi visión, ¿no? sobre Picasso, ¿no? Me acuerdo que una vez Steven Spielberg, hablando de Stanley Kubrick, decía que era muy obvio Stanley Kubrick, que era muy fuerte, pinceladas muy gruesas, que era muy intenso. Sí, eso dijo Spielberg. Sí, que si fuera un pintor sería todo rojo, todo cosas muy gruesas. Sí. No sé, discrepo, ¿eh? A mí me parece que Kubrick es un enigmático del cine, ¿no? Ahí está 2001, que es un poema
absolutamente subjetivo, un poema abierto, que cada uno interpreta como quiera. Hasta incluso su última película, que no me gusta demasiado, es una película extraña, extraña. Uno no sabe bien si es una buena película o si es una mala película, pero pero sí despierta curiosidad, ¿no? A mí el cine de Kubrick me gusta mucho. Lolita es una película muy intensamente poética, ¿no? Es mucho más poema que narración. Viene de Nabokov, de una narración. No, discrepo. Yo creo que al contrario, que ¿quién dijo eso? Spielberg. Que Spielberg sí que es mucho más obvio, ¿no? A mí Spielberg no me gusta. Me parece que es un hombre de cine, sabe mucho cine, sin duda. Es un gran narrador, ¿no? Pero es un gran narrador. Pero yo no sé qué me quiere contar Spielberg. Es decir, no, el mundo personal de Spielberg no lo detecto, ¿no? El de Kubrick sí. Kubrick crea un mundo, aún habiendo hecho películas de géneros distintos. Él intentó hacer cada película que fuera como la mejor película de ese género. Aún así, es obvio que son todas del mismo autor y que hay una visión del mundo que él crea, ¿no? que él inventa, ¿no? Su propia visión. Y yo esa visión no la veo en Spielberg. Yo creo que cuenta muy bien, pero yo no sé quién es Spielberg, qué es lo que él piensa, qué es lo que él cree, que es sobre el mundo del demonio y la carne, ¿no? Sí, sobre todo no se ven sus demonios, quizás. No se ven sus demonios, yo por lo menos no los detecto, ¿no? Y Kubrick sí, discrepo con esa opinión de... Y decime, en ese búsqueda de estilo personal, de pincelada personal, ¿no? Pues las cosas, siempre se cuentan las mismas cosas, pero con el estilo personal de cada uno, ¿no? O sea, con la visión de cada uno, que es la que hay que buscar, digamos, ¿no? Lo onírico, ¿qué papel juega en eso, digamos? ¿Que a vos te parece que es importante o no? Bueno, un artista, yo creo que el artista que realmente habría que tener en cuenta es aquel que te ofrece una mirada distinta sobre las cosas, ¿no? Ver este vaso siempre se ha visto de esta manera, un vaso de agua de esta manera. Entonces, el genio, digamos, el que aporta una mirada original es aquel que te propone ver este vaso de otra manera, ¿no? Te descubre que hay otra manera de ver el vaso, ¿no? Ese es el genio del artista. Y yo creo que toda visión de la realidad, el cine de Buñuel me gusta muchísimo. Buñuel era un surrealista a pesar suyo, es decir, que él no quería hacer surrealismo, él ya era un surrealista inconsciente de eso. Que el cine de Buñuel es un cine, son narraciones, pero de repente esa narración se trastoca y se convierte en algo que destruye la propia narración, ¿no? Y no sabes bien por qué es lo que te está intentando contar, ¿no? Pero, no sé, el ángel exterminador es absurdo. Y es un gran narrador también, ¿no? Es un gran narrador. Sabe narrar también muy bien. Un gran narrador. En los melodramas se veía de mexicano, ¿no? Que para narrar... Sí. Narrar. Esos que dicen que era muy deficiente, que no le importaba mucho la factura de las películas, ¿no? Yo creo que no, que todo lo contrario. No hay un plano que sobre una película de Buñuel. Pasa como con Hitchcock también, ¿no? En Hitchcock también hay esa visión surrealista de la realidad, ¿no? Nada es creíble en Hitchcock, ¿no? Y sin embargo estás viendo una narración aparentemente creíble, ¿no? Todo tiene sentido, todo tiene... Pero luego de repente suceden cosas que destruyen esa racionalidad, ¿no? Y yo busco en el artista esa perspectiva, porque ahí sí está, ahí es donde se esconde la visión del artista, cuando entra un poco en el mundo de los sueños, cuando no sabes si lo que te está contando es real o es un sueño o es soñado, ¿no? O si lo estás soñando vos que lo estás viendo o el tipo que lo hizo. Sí, no sabes bien el sueño a quién le pertenece. Y bueno, la categoría del onirismo es una categoría, desde mi punto de vista, absolutamente imprescindible en la creación en el trabajo de un artista, ¿no? Sea pintor, sea escritor, sea... Los 100 años de soledad es magia pura, ¿no? Es magia pura, es una narración. Sí. Pero ahí de repente la realidad se va por otro lado, ¿no? Se escapa, ¿no? Y se convierte en otra cosa, se convierte en mito, el llamado realismo fantástico, ¿no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. 90 años de la radio pública. Nancy De Vita habla sobre su proceso creativo.
Fragmento de la entrevista de Mari Ríos para el ciclo Retratos, año 2001. ¿Nunca hiciste la parte musical? ¿Hiciste la parte siempre texto? No, texto. La parte musical nunca por ahí te tentó. Me inclino, digamos, a una melodía cuando estoy creando, cuando estoy imaginando. Pero no, es decir, sé música, pero siempre recurro a un expediente de la cosa, ¿no? Bien. Y con respecto a los textos, ¿cómo van surgiendo? Digo, ¿tenés algún...? No, me surgen en diferentes formas, en diferentes momentos de la vida, qué sé yo, a veces muy específicamente cuando pasan determinadas cosas por mi vida, me inspiro, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo algunos otros temas que han ido al cajón, que no se conocen, porque no estoy muy consciente de que todo está muy bien como para sacarlo. Pero tengo algunos otros temas, cuando nació mi hijo, muy dedicados para él. Uh-huh. Canción para mi hijo, por ejemplo, es una canción hermosísima que se la dediqué cuando nació. Y te vas así nomás, que también estuvo muy representada en la época que mi hijo era chico. Uh-huh. Siempre volcándome con algún autor musical muy importante, en el caso de Antonio Cerviño, que fue el que compartió mi tema de Te vas así nomás. Y bueno, así se van creando algunas cosas. Uh-huh. Ahora ya tengo algunos otros ya andando para probable más adelante algún otro trabajo, pero bueno, de a poquito se van haciendo. Amigos, estamos compartiendo con ustedes entrevistas a Luis Eduardo Aute para recordarlo y para, bueno, de alguna forma homenajearlo desde La Máquina de Pensar. Aute, de más está decirlo, fue un gran artista en muchas disciplinas y nada, vamos a escuchar 2 conversaciones que tuvimos con él en el Hotel Radisson y otra por teléfono. Borges decía también en algún momento que una cosa era la realidad y otra cosa eran los entresijos, donde uno se ve que no es tan real o es otra cosa la realidad. No, suscribo absolutamente esa reflexión de Borges. Las narraciones de Borges son así, son magia, ¿no? Es una realidad trastocada. Yo creo que el surrealismo, más que un movimiento, que fue un movimiento arranca con los dadaístas, pero que es una tendencia, digamos, del arte de antes. Goya era toda obra de arte en el fondo esconde una visión surreal, ¿no? Toda gran obra de arte, las grandes obras de arte son oníricas, ¿no? El llamado hiperrealismo, que simplemente es la traslación de la fotografía a la pintura. Hay gente que aporta esa visión irracional, onírica, a esa imagen reproducida exactamente, y hay otros que no lo hacen, ¿no? No sé, ahí está ya el talento de cada artista. Pero yo creo que toda gran obra de arte, en el fondo, tiene una gran trasciende lo obvio. La poesía te puede llevar a mundos mucho más lejanos que la ciencia. La ciencia llega de aquí a aquí y se aplica únicamente a lo demostrable, ¿no? Y la poesía te descubre posibilidades distintas, nuevas, imposibles, ¿no? Escher, por ejemplo, es este dibujante de las perspectivas, las escaleras que suben, que bajan, que no sabes bien desde qué perspectiva, ¿no? Es un poeta del dibujo y de las perspectivas, ¿no? Te trastoca lo que estás viendo, en el sentido de que lo aparente no es lo que es, sino que es otra cosa, ¿no? Hay un arte de malabarismo en esa dimensión poética. Pero, ¿malabarismo en qué sentido? No. Hablas a veces de mago o de malabarista, en ese sentido, digamos, de magia, obviamente, de magia blanca, ¿no? De esa magia de entretenimiento. Pero ¿en qué estaría eso? No, es que el artista es un poco mago, es más que sacar conejos de la chistera, el artista genial debe sacar chisteras de los conejos. Intentar la transgresión, ¿no? Y que esa visión transgresora te quite un poco el suelo bajo los pies, ¿no? Y sientas un poco de vértigo. Y esto es... No me había dado cuenta de que esto se puede ver desde esta otra manera, ¿no? ¿Será verdad o no será verdad? ¿Están los sueños ahí manipulando o no? ¿Qué es lo que consideramos real y qué es lo que consideramos soñado? En el fondo sería un cuestionamiento de lo que uno cree que es la realidad, digo, porque es una representación. Lo que nosotros creemos que es una realidad, viene un artista y te dice, mira, no es tan estable. Eso es. Hay más lecturas, ¿no? Hay más lecturas
El artista tiene que proponerte otras lecturas después de una primera lectura. A mí las obras de arte que me interesan son aquellas que a lo largo del tiempo, cuando las vuelvo cuando me reencuentro con ellas, sigo descubriendo cosas nuevas, ¿no? Me pasa con Velázquez, ¿no? Que es un pintor muy también. Velázquez es un cronista de sus tiempos, ¿no? Pero sin embargo, todas las pinturas de Velázquez, y sobre todo unas más que otras, Las Meninas, por ejemplo, es un prodigio de indefinición, no sabes bien ese cuadro que es, ¿qué es lo ¿no? que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿A quién está retratando Velázquez, ¿no? Es un juego de espejos, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Parece que estuviera retratando el aire en algún momento. Está retratando el aire, está retratando el aire, la temperatura de ese espacio, de esa cámara, ¿no? Realmente el protagonista es el aire, ¿no? Pero no sabes realmente cuál es el objeto del cuadro, no ocurre nada en el cuadro, también es una crónica de esa época, ¿no? Era un imperio en decadencia, donde una corte aburrida, lo único que hacen es estar ahí, las infantas, un perro dormido, aburrido. Y una tarde aburrida, pues verás que se pone a pintar el aburrimiento, ¿no? Claro, parece una instantánea también, ¿no? Es una instantánea también, inventa la fotografía, inventa el cine también. Hay secuencias. En Las Meninas está al fondo del cuadro este personaje que sube la escalera, detrás de... Que no se sabe una si entra, puerta, si se va, si llega. Si va o viene. Está el espejo en donde se reflejan los reyes, que se supone que están donde está el espectador. Ajá. Con lo cual los espectadores pueden ser los reyes también y tienen que decidir qué es lo que están viendo. Exactamente. El espectador, Felipe IV y no sé cómo se llamaba la reina, ¿no? Entonces te está ofreciendo una visión de unos personajes que no están en el cuadro. El espectador se convierte en rey. Ese juego de espejos, ese juego de realidades, y eso es lo que yo considero arte de primera categoría, ¿no? Es muy difícil también en arte, digo, yo me imagino también en las canciones, sobre todo, hacer algo que depende de la técnica, que depende del trabajo, y que eso después suene como algo instantáneo, espontáneo, que tenga frescura. Sí, bueno, ese es el objetivo que persigue cualquiera que intente escribir buenas canciones, ¿no? Llegar en 3 minutos, en 4 minutos, contar algo que tenga interés, contarlo desde un punto de vista también nuevo, que te ofrezca una visión distinta de eso que te están contando. Y además, lo difícil de escribir una buena canción es que hay que someterse a muchas reglas, ¿no? Hay unas reglas de juego que hay que respetar. También se puede hacer canción con un verso libre, ¿no? ¿Te referís a la rima y al estribillo? La rima, la métrica, al estribillo, a las estrofas, y todo eso tiene que ir conjuntamente, orgánicamente unido a una música que lo haga una sola cosa, ¿no? Y que te llegue a emocionar eso que estás escuchando, o que te llegue a hacer, o que te haga reflexionar, ¿no? O que te abra una mirada distinta sobre algo algo convencional, ¿no? Pero ahí se juega también mucho más que en la pintura con la materia de los sentimientos, ¿no? Una canción, yo creo que va directo a los sentimientos y después a la reflexión, ¿no? Pero si una canción no te agarra emocionalmente, difícilmente te puede interesar lo que se está diciendo. Pero ¿no sería, digamos, para todo el arte, el comunicar una emoción como la meta final de todo arte, comunicar una emoción o no? Comunicar una emoción, provocar una reflexión, provocar la imaginación. No está mal, ¿eh? No, es difícil hacer todo eso. No. Y eso en 3 minutos o 4 minutos. Sí. Instalarlo es difícil. Y yo siempre, mi intención a la hora de cuando empecé a escribir canciones pensaba, esto a causa de los franceses, cuando empecé a escuchar la canción francesa, descubrí que eran poetas que hacían canciones y que esas letras de esas canciones de Brel o de Leo Ferré o de Brassens eran textos que podían valer como poesía, ¿no? Esa posibilidad la descubrí con ellos. Tanto que Brassens lo nombraron académico de la lengua francesa, a Brassens, ¿no? Y mi inquietud a la hora de escribir canciones era intentar rescatar a la canción de su categoría de subgénero, ¿no? De todas las artes, la canción es como la miserable, ¿no? Sí. No es la música, ni la pintura, ni la literatura, ni el teatro, ¿no? La canción, bueno, uno que escribe canciones es... algo bastardo. Sí, algo bastardo, ¿no? Y no estoy de acuerdo con eso. Creo que escribir una buena canción a veces yo creo que es mucho más difícil que escribir una novela, porque es un poco lo que te decía antes, ¿no? Es tan sintético, tienes que contar algo en eso, en 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos algunas veces.
algo que emocione, algo que te inquiete, algo que te provoque una reflexión, algo que forma parte de tu vida, que escuches una canción y revives la situación que viviste en el momento que esa canción te afectó, ¿no? O como me pasa a mí con Somnis de Plaza Rovira, que yo la escucho y es un detonante de nostalgia para mí, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo la canción, ¿no? Sí, bueno, eso es otro resultado de una canción que yo agradezco que me digas eso, ¿no? Porque tú no has estado en la Plaza Rovira, no, ni la conoces. Sin embargo, esa canción debes tener la sensación de que has estado allí, de que eso lo has vivido, ¿no? Eso, si he conseguido eso, Pablo, entonces ya hacer. No, pero aparte lo que haces en Somnis de Plaza Rovira es recordar tu infancia y de alguna forma eso a través del catalán incluso se nota que hay y eso pega, uno recuerda hacia atrás. Pero eso, bueno, pues tú estás muy lejano de ese mundo que describo en esa canción, y que me digas que esa canción te afecta emocionalmente es un logro que yo te agradezco que me lo digas, ¿no? Y además escrita en catalán. Yo hablo catalán, no muy bien, hablo catalán, he vivido algún tiempo allí, mi padre era catalán, y esa canción surge de una invitación que me hicieron los vecinos del barrio de Gracia, al cual pertenece la Plaza Rovira, donde vivió la familia de mi padre, donde nació mi padre. Me invitaron a cerrar la fiesta mayor de allí, después de muchos años sin que pasara por allí. Y al ir allí me encontré con amigos de cuando era pequeño, con una prima que creí que ya no existía, con el dueño del bar a donde iba con mi padre. Yo estuve un año y pico viviendo ahí de pequeño. Y bueno, fue tan emocionante ese encuentro que les prometí a los vecinos ahí en la plaza, cuando estábamos juntos, que les iba a escribir una canción dedicada al barrio, a la plaza y a los vecinos. Pero lo iba a hacer en catalán. Y bueno, con mucho diccionario y con la ayuda de algún amigo que otro, logré escribir ese texto, ¿no? Pero creo que es, no sé, tal vez me equivoqué, pero creo que es la primera vez que un no catalano parlante escribe en catalán. Cantar en catalán, ha habido muchos que han cantado en catalán, claro. Pero escribir en catalán es un reto que me propuse y que creo que no salió de todo mal. Bueno, Luis Eduardo, me están diciendo que terminamos, pero simplemente para terminar, escribiste que vivíamos al albur de la intemperie, en el 2009, eso salió en el 2010. Esas fueron palabras proféticas. Lamentablemente no. Bueno, a la intemperie vivimos siempre, desde que el mundo es mundo. Es una falacia pensar que algo puede estar seguro, ¿no? Nada es seguro, todo se puede desmoronar en cualquier momento. Pero sí que creo que estamos viviendo un momento histórico muy especial, en el sentido de que todo parece precario, de que en cualquier momento se puede resquebrajar toda la estructura esta económica, política, cultural, educativa que nos ha sostenido a lo largo de todos estos años, ¿no? Está todo como a punto de quiebra. Y sí, pues hay alguna canción que otra que es pura premonición, ¿no? Sobre todo hay una que se llama Atenas en llamas, que la escribí la empecé a escribir hace tres años en Atenas, en casa de un amigo que vive en el barrio en donde se dieron las primeras revueltas de hace 3 años y pico. Todavía había grafitis en las calles de las revueltas, ¿no? Y cenando en casa de este amigo empezamos a hablar un poco de la gran paradoja de Grecia, ¿no? Que siendo Grecia la cuna de la cultura occidental, Europa no existiría sin Grecia. Que a lo largo del tiempo llegaran las cosas a tal situación que Europa desahucia a Grecia, la tiene como un país paria y dándole limosnas, ¿no? para que no desaparezca, ¿no? Es una contradicción tan salvaje y tan brutal que me provocó la canción. Y curiosamente, bueno, hace poco hemos visto esas revueltas que ha habido en Londres, bueno, y en Grecia antes. En Grecia antes, cuando se proponía el rescate económico a Grecia, que salía del club de los países ricos, ¿no? La gente tomó las calles y todo eso, ¿no?
bueno, la canción en ese sentido sí fue algo premonitoria. De alguna manera tendré que olvidarte, por mucho que quiera no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde y nada más, apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie y nada más, apenas nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte y nada más, apenas nada más. Por último, en este tercer bloque, La Máquina de Pensar, los invitamos a repasar una conversación que mantuviéramos con Aute, donde conversamos sobre el disco Intemperie que vino a presentar y sobre la actualidad política convulsionada de los países árabes, de Europa, en fin. Escuchamos a Aute. ¿Cómo andás, Luis Eduardo? Hola, Pablo. Hola. Luis Eduardo Aute tiene 32 álbumes en solitario y acaba de sacar o de editar uno que se llama Intemperie hace un par de meses. El año pasado, cuando te entrevistamos, Luis Eduardo, estabas a punto de estrenar Intemperie. Bueno, ahora ya está estrenado, ya está, la gente lo ha escuchado. ¿Cómo te encuentras con este disco? Bueno, pues bastante satisfecho porque se parece bastante a lo que yo pretendía. Y luego, por otro lado, está teniendo un recibimiento muy bueno por parte de la gente. Me hace acordar a Woody Allen cuando a la gente le decía lo extraordinaria que era Manhattan. Él decía en un momento, sí, porque nadie conoce la que yo tenía en la cabeza. Ah, exactamente, sí. No tiene nada que ver. Bueno, el resultado no era lo mismo que lo que tenía en la cabeza, ¿no? Sí. Bueno, en este caso el resultado se aproxima bastante a lo que tenía en la cabeza. Intemperie, vos planteás en este disco que vivimos, que estamos al albur de la intemperie. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Pensé... Aquí aparecemos sin saber por qué, sin haberlo pedido. Andamos por la vida intentando buscar el sentido de la vida, no lo encontramos y después tenemos que dejarlo y tampoco sabemos qué pasa después, ¿no? Y estamos totalmente en los brazos del caos y de la intemperie, ¿no? En términos generales, y en estos tiempos
concretamente en estos tiempos que estamos viviendo todavía más, ¿no? Porque son épocas muy raras, muy de cambios muy profundos y con poca perspectiva de futuro, ¿no? Todos tus discos siempre hay una beta, digamos, existencial, que es la que estás planteando ahora. Bueno, en realidad las preguntas para qué estábamos, de dónde venimos, pero en este disco en particular yo al menos vi o escuché por primera vez una crítica muy acerba a lo que estamos viviendo. O sea, concretamente este disco, en vez de Intemperie, se podría haber llamado Crisis, pensé yo, porque está muy atado a la crisis global que vive Europa, bueno, a las crisis de Grecia, de Irlanda, de la propia España, los 5 millones de parados. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Es una situación global, con esa palabra tan de moda ahora, ¿no? En Occidente, ¿no? Occidente es un barco que está hundiéndose poco a poco, y el único proyecto que tiene la tripulación del barco es ponerle parches al barco para que tarde en hundirse, ¿no? Y no sé, yo creo que es toda una civilización que está en crisis. No solamente es una crisis económica, es una crisis en muchos ámbitos, ¿no? Es una crisis en la comunicación. Internet, la aparición de Internet es un fenómeno histórico que está cambiándolo todo. Una crisis de educación, una crisis de convivencia, una crisis creativa, crisis en las iglesias, tanta crisis. Yo creo que es síntoma de que estamos cambiando de era, ¿no? La llamada era contemporánea, que arrancó en la Revolución Francesa, yo creo que está muriendo aquí, y arrancamos otra era distinta que no sé si se llamará digital o digicual o lo que se quiera, ¿no? Pero claramente estamos pasando por una transición muy profunda de convivencia, de política, de economía, de historia. Parece que esto mucho más claro y más terrible en Europa, que en principio parece como estar en el primer mundo, donde la gente está bastante bien o relativamente bien, y de repente aparecen estas crisis financieras, solo para hablar de la parte económica, que estallan, y que donde todos los cientistas, todos los analistas dicen, hemos superado, en los próximos 6 meses vamos a más, va a estar mejor, y de repente estalla otra y siguen estallando. Sí. Y realmente alguien dijo en algún momento que los líderes de Europa, incluso de Estados Unidos, eran como ciegos guiando a otros ciegos y diciéndoles, en 6 meses ya ve la luz. Sí, bueno, yo creo que es se desmorona todo un sistema, ¿no? Económicamente el sistema capitalista yo creo que está haciendo aguas directamente, ¿no? El siglo pasado, tengo ahí una cita en una de las canciones. Si mal no recuerdo, digo algo así como que al final del siglo pasado fuimos testigos de la rápida caída del socialismo real, y en este principio de siglos somos testigos de la lenta caída del capitalismo irreal, ¿no? Y yo creo que es una crisis entre otras muchas cosas, una crisis de sistema estructural, ¿no? Económico sobre todo, ideológico también, y que evidentemente afecta al llamado Occidente, ¿no? Occidente, primer mundo, yo creo que está haciendo unas opciones muy enérgicas para convertirse en el cuarto mundo, y sin embargo mis esperanzas están en América Latina, ¿no? Supuesto tercer mundo, con una energía muy fuerte, con materias primas, primero es un continente enorme, sociedades multiétnicas, multiculturales, mestizas, con un idioma común y sobre todo con materias primas, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a Occidente? Occidente es una civilización de servicios, ¿no? Sin embargo, América Latina y África
yo creo el último reducto en donde hay creatividad cultural, en donde hay riqueza cultural, ideología y además, y sobre todo, materias primas. Un detalle para los que nos estén escuchando, si bien el disco está muy con muchas raíces en la actual momento de crisis o de transición, es un poco paradójico, pero tiene un tono alegre, casi todo el disco tiene un tono alegre, o sea, hay esta constatación, esto que estás diciendo vos, Luis Eduardo, pero también tiene un tono alegre. En un momento, en una canción hablas de que hay gente que todavía defiende el esqueleto, cuando dice que está todo mal, el esqueleto del sistema, digamos, como que eso todavía puede funcionar, y bueno, y planteas como que no, que bueno le ve salida. Sí, bueno, dejaron el esqueleto, ¿no? Porque vendieron hasta los sueños al padrino, dijo la canción, ¿no? Sí. Pero bueno, el esqueleto es nada, ¿no? Es nada. Y no sé, yo no soy pesimista, soy escéptico. Es decir, que el pesimista es el que saca la bandera blanca y dice aquí no hay nada que hacer. Nada tiene que ver eso con un sentido escéptico de la realidad, que es bueno tener dudas, pero estar activo, ¿no? Y yo creo que bueno que en Occidente también ahí meto a China y meto a los llamados países emergentes, la India, etcétera, ¿no? Que están en el mismo sistema de mercados, ¿no? Sin embargo, en América Latina están ustedes en otro proyecto, ¿no? Allí están, desde mi punto de vista, ¿no? Tienen un proyecto que es construir un barco que tiene que navegar, ¿no? En Occidente el barco se hunde y hay que ponerle parches. Y allí no, y ahí están ustedes de alguna manera, cada uno desde su perspectiva, pero construyendo ese barco. Son palabras muy fuertes las tuyas, Luis Eduardo, porque hablar de que el sistema capitalista ya no da más, parece en este momento no te digo de fin de las ideologías, pero de que parece que hay pocas alternativas y bueno, que hay que mantener las cifras macroeconómicas y más o menos llevarla. Vos en tus canciones decís que los sueños de los monstruos racionales en su empeño de apostar por neandertales, obviamente por el mercado, ¿no? Sí, bueno, ahí concretamente en esa canción hago referencia a la televisión, ¿no? La televisión en términos generales y en España es una invocación al horror, ¿no? a la ignorancia absoluta, ¿no? A tratar al ser humano como un ser primitivo, que incluso yo creo que el ser primitivo estaba más alfabetizado que el contemporáneo, ¿no? Hablas también en otra canción de que Europa va en marcha como una tropa pisando las ruinas de la inteligencia. Bueno, esa es una canción que empecé a escribir en Atenas a raíz de hace 2 años que ahí empezaron las primeras revueltas callejeras, ¿no? Y era muy curioso ver cómo Atenas, que es la cuna de la civilización occidental, estaba levantándose, el pueblo levantándose, reivindicando sus señas de identidad, ¿no? En contra de esa Europa de los mercaderes, intentando recuperar los orígenes de esa civilización, que es la inteligencia, que es la sabiduría y la reflexión, ¿no? Pero bueno, me equivoqué un poco, está ocurriendo en el Cairo, que también es cuna de civilización universal, ¿no? Claro. Ahí estamos viendo cómo en Egipto hay el ave fénix resurge de sus cenizas e intenta reencontrarse con sus señas de identidad. Pero ahí, vos lo achacás también, más allá de que es una conversación, a las mismas causas, o sea, las causas del mercado, o de que no satisface a la mayoría de la población. El mercado es primitivo, es decir, toda sociedad primitiva empezó a hacer negocio en los mercados, ¿no? A intercambiar sus productos, es decir, el concepto de lonja, de zoco es muy antiguo, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es esta ciencia del mercado, ¿no? Esta teoría científica del mercado que nada tiene que ver con los orígenes de ese intercambio de bienes, ¿no?
y evidentemente el mercado no da más de sí, es decir, que no se puede abastecer a todo un pueblo o una civilización con esta teoría del mercado libre a sus anchas, ¿no? El mercado no puede operar, según defienden los neoconservadores, ¿no? Operar a sus anchas y en plena libertad, porque las consecuencias estamos ya viéndolas, son estas, ¿no? Las que estamos padeciendo en este momento, de modo que tiene que haber una implicación de la sociedad civil, política, en este sentido, para organizar el mercado, ¿no? El mercado no puede operar libremente. En eso los líderes europeos, digo, algunos se cansaron de decir que hay que regular los mercados financieros internacionales y pasaron un año y no pasó nada y volvió a estallar la burbuja y vuelven a haber crisis donde esas burbujas se llevan gente, ¿no? Es decir, hay gente que pierde sus empleos, como ocurre en España, y que baja su nivel de vida y sus expectativas, digamos, económicas, y por eso también se generan, supongo yo, estos encuentros. Pero lo que me pareció uno de los hallazgos de este disco es la respuesta, porque estamos hablando de palabras muy grandes, capaz crisis del sistema capitalista, la respuesta que da Luis Eduardo Aute en una canción donde plantea que, bueno, que en estos momentos de crisis siempre hay alguien que anda soñando por ahí, alguien que sueña por ahí. Un abrazo grande. Igualmente, Pablo. Chao. Esto es todo, amigos. Espero que les haya gustado. Espero que lo pasen bien.